Inicia grabación. Y ahora sí, estamos con la presión arterial. Ya, esto de acá es muy importante también para que después leas farmacología y ya no te falte nada por aprender ya. Ya cuando ya sabes toda la fisiología cardíaca y vascular que hemos visto, hasta presión arterial, ya farmacología es facilito. No, lo único que vas a tener que llegar a hacer en farmacología es aprender el nombre de los fármacos, ¿ya? Porque el mecanismo al toque lo vas a entender. Nombres nada más. Ya, entonces, la presión arterial tiene dos componentes principales, ¿ya? Uno que es la presión arterial sistólica y el otro la presión arterial diastólica. La presión arterial es pulsátil, ¿ya? No es la misma en, todo, en todo su trayecto. La presión arterial se genera como una onda debida al flujo de la sangre por las arterias. Por eso se llama presión arterial, ¿ya? Vamos a explicarte acá, ¿ya? Tenemos dos componentes, te dije, la sistólica y la diastólica. Pero es importante que te acuerdes esto, ¿no? El gráfico de Weber, ¿no? El que te dije que era ya nivel Dios y lo aprendías esto de acá relacionándolo todo con el ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que te dije que esta, ¿no? Teníamos acá la presión aórtica, presión en la aorta, que es la que inicia todo, ¿no? La aorta es la reina de todas las arterias. La aorta es la que origina todo. Y teníamos esta que era la presión en el ventrículo, ¿no? Todo esto de acá, el de verde continuo, esta línea de verde continua, es la presión en el ventrículo. Y esta línea punteadita que viene así, era la presión en la aorta, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que te dije que la presión normal de la aorta, cuando el corazón está llenecito de sangre, no, este es el corazón. El corazón estaba llenecito de sangre y su ventrículo izquierdo, ¿no? Para botar ya por la aorta. La tapa ya estaba en la eyección, ya a punto de entrar a eyección. ¿Te acuerdas? Acá estaba la aorta. La aorta te dije que tenía una presión de 80 milímetros de mercurio, ¿no? Y eso te dije que se llama presión diastólica, si te acuerdas en la clase. Presión diastólica. Presión arterial diastólica. Arterial porque es de la aorta, ¿no? Y el ventrículo tenía acá llenecito su volumen telediastólico que era de 120 mililitros. Pero ¿qué te acuerdas qué más? Que este ventrículo tenía una presión de 120 también, pero milímetros de mercurio, ¿no? Y esa presión te dije que se transmitía, cuando ocurre la eyección, se transmitía a la aorta, ¿sí o no? Y como se transmite a la aorta ahora adquiere una presión de 120 milímetros de mercurio. Y entonces la aorta adquiere esta presión y eso se llama presión arterial sistólica, ¿no? De 120. Y ya cuando el corazón nuevamente está vacío, botó toda, bueno, no toda, ¿no? Hay cierto volumen ahí que le queda, ¿no? El volumen telesistólico que era de 50 mililitros, ¿no? La aorta nuevamente vuelve a sus 80 milímetros de mercurio, ¿no? Y eso se llama presión arterial diastólica. Y por eso lo normal es que sea la presión de 120 sobre 80, pues, ¿no? Pero eso no se cumple, no se cumple 120 sobre 80. Es nomás un estándar, pues, que le dan. ¿Ya? Y acá está, ¿no? En la gráfica se puede ver, mira, el ventrículo, mira cómo sube acá de 0, sube pum a 120 porque se llena todo de sangre y empieza a botar, ¿no? Porque se empieza a contraer y también aumenta su presión. Y la presión en la aorta le sigue lo mismo, pues pum, 120, los dos están en 120. Sino que la aorta no baja todo, no baja a cero, porque imagínate que tu presión en tu aorta se baje a cero. Nunca se va a bajar a cero porque en tu aorta siempre hay sangre, te dije, ¿no? Entonces, tu aorta regresa a 80, pero tenía 120, ¿no? Y eso se transmite como ondas, pues, en la aorta y a las otras arterias. Pum, así. Así. Fum, 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 fum. El pico de la onda se llama presión arterial sistólica. Y acá esto se llama valle, ¿no? Se llama presión arterial diastólica. Y hay una presión que está en el medio de las dos, que es en sí la presión, así como un promedio, pero no es en sí un promedio. Y ahorita te voy a explicar cómo se saca, que es la presión arterial media. Esta presión arterial media es la que tú evalúas en un paciente, ¿no? Con esta presión arterial media,
tú sabes si el paciente está perfundiendo bien sus tejidos o no. Cuando esta presión arterial media es mayor de 60 milímetros de mercurio, el paciente está bien. Cuando la presión arterial media es menor de 60 milímetros de mercurio, el paciente está entrando en un cuadro de shock, puede ser, ¿ya? Porque está bajando mucho y los tejidos están hipoperfundidos. No llega mucha perfusión de sangre a los tejidos y puede que empiecen a morir. ¿Ya? Es peligroso cuando la presión arterial media baja 60, por debajo de 60. Vamos a ver acá. Aquí está. Aquí está la grafiquita que te he hecho, ¿no? Acá tenemos la presión arterial sistólica y baja la presión arterial diastólica, ¿ya? Acá hay un piquito que se forma acá chiquitito que es cuando la sangre rebota en la válvula, porque la sangre quiere regresarse al ventrículo y pum, rebota y genera un pulsacho, ¿ya? Genera un pulsito ahí que genera un pequeño pulso que es el dicroto, creo. Después lo van a ver el otro año, no importa acá, lo importante acá es que ven así, así, ¿ya? Un solo pulso así, para arriba y para abajo. Y el que está en el medio, ¿no? Bueno, no el que está en medio, es el promedio de estos dos, ¿no? Así lo ponen por acá, ¿ya? Que es la presión arterial media. Y entonces te dije que la presión arterial sistólica es la presión arterial más alta. Se determina después de qué? De la sístole del ventrículo. Por eso me he ido hasta la otra figura, el gráfico de Beavers. Después de la sístole ya, o sea, con el corazón, su 120 le pasa a la aorta, y a la aorta, como agarra los 120 del ventrículo, ya pues es la presión arterial sistólica ahora de la aorta, ¿no? ¿Ya? Determinado por la contractilidad del corazón. Mientras más fuerte se contraiga el corazón, la presión arterial, a presión arterial sistólica, va a aumentar, ¿ya? Por eso es que ahí te van a hacer los juegos, pues. ¿Cuándo aumenta la presión arterial sistólica y cuándo aumenta la presión arterial diastólica? ¿Cuándo disminuye tal y tal? ¿Por qué situaciones? ¿Ya? Por situaciones que tengan que ver con el corazón o también con los mismos vasos, ¿ya? Por ejemplo, de la aorta, los vasos más cercanos al corazón. Ahí se va a alterar más la sistólica, ¿ya? Y los valores son estos, pues los valores van de 100 a 120. ¿Ya? Los valores van de 100 a 120, más o menos. Luego tenemos la presión arterial diastólica. Esta es la más baja, como te he dicho. Y se determina ¿cuándo? Cuando el corazón se relaja. En la diástole, ¿no? Que eso lo hemos visto ya. Ya que tú eres pro ya en ciclo cardíaco. Encima ya te he subido un reel ahí para que lo vean en Instagram. Ya con eso ya no... A nadie se va a olvidar del ciclo cardíaco. Y cuando la sangre regresa al corazón, ¿ya? Ahí ya se determina la presión arterial diastólica. Y este está determinado por este componente, por la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Por la resistencia vascular periférica. No te olvides. Entonces, presión arterial diastólica tiene que ver con esto, contractilidad cardíaca, ¿ya? Con el corazón. Y esto de acá, de la presión arterial diastólica, tiene que ver con resistencia vascular periférica. Y ahí vas a hacer algunos jueguitos pues, con esos dos componentes. Más que todo con la presión arterial, con la resistencia vascular periférica. Acá también le puedes agregar que la presión arterial sistólica está determinada por el volumen sistólico, ¿ya? O por el gasto cardíaco, ya tanta cosa, ¿ya? Por eso, volumen sistólico, gasto cardíaco. En cambio, la diastólica, no te olvides, resistencia vascular periférica. Porque esta más que todo tiene que ver con el relajamiento, ya pues. El relajamiento nuevamente del ventrículo y la aorta nuevamente está en su estado pasivo, pues. Por eso tiene que ver con esto, con la resistencia vascular periférica. Y los valores de estas van de 60 a 80. Y luego tenemos la presión arterial media, que es la presión para perfundir los tejidos. Y esta tiene su formulita. Y esta también no es necesario que te la aprendas. Ya ahorita te digo cómo lo sacas, ¿ya? Ya esta es la fórmula que te dan ya en los libros. Pero tú puedes hacer esto, mira. El ciclo cardíaco se compone, ya sabes, de diástole y de sístole. ¿Ya? Sístole. La diástole son los 2/3 de todo el ciclo, ¿no?
¿ya? Y la sístole es solamente un tercio, ¿no? De todo el ciclo. Te dije que la diástole duraba más. Entonces, tú haces esto para hallar la presión arterial media. ¿Es igual a qué? A un tercio de la presión arterial sistólica más 2/3 de la presión arterial diastólica. ¿Te das cuenta? ¿Por qué un tercio de la presión arterial sistólica? Porque la sístole dura un tercio de todo el ciclo. ¿Y por qué 2/3 de la diastólica? Porque la diástole, que es justo cuando se determina la relajación del ventrículo, o sea, ya cuando empieza la presión arterial diastólica, son los 2/3 de todo el ciclo. Por eso es que es un tercio y 2/3, ¿ya? Un tercio del ciclo es sístole, 2/3 del ciclo cardíaco es diástole. Por eso la fórmula es un tercio de la presión arterial sistólica más 2/3 de la presión arterial diastólica, ¿ya? Y esto lo sacas de acá también de esta misma fórmula, si lo despejas, mira. Este sí es el verdadero matemáticas hijo, ¿no? El gallo Claudio que dice, matemáticas hijo, ¿no? Tienes de acá, esto lo pones en fracción, ¿no? Presión arterial diastólica más, acá sería presión arterial sistólica, lo descompone, ¿no? Presión arterial sistólica sobre 3 menos presión arterial diastólica sobre 3. Entonces, este de acá con este de acá se restan, ¿no? 3 sobre 3 menos 1 sobre 3, te queda 2/3 de la presión arterial diastólica, más un tercio, ¿no? Porque el 1 lo sacas así, presión arterial sistólica. ¿Ves? Lo mismo que te he dicho. Pero eso es para que no te olvides, pues, ¿no? 2/3 de la diastólica más un tercio de la sistólica. Lo mismo que el ciclo cardíaco. Como la diastólica dura más, ¿ya? Así. Y también tienes otra. Ay, no te olvides que siempre tiene que ser mayor a 60 la media, ¿ya? Para que perfunda todos los tejidos. Y ahora sí, no te olvides tampoco esta que es la presión de pulso, ¿ya? Que es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica. Por eso también en tu libro vas a encontrar esta formulita, que presión arterial media es igual a presión arterial diastólica más presión de pulso sobre 3. Porque presión de pulso es esto, pues, diferencia de sistólica con diastólica, ¿ya? Es pura matemática. ¿Quién dice que no se usa matemática acá en medicina? Y eso vas a tener que usar también en tu proyecto, pues. En tu proyecto de investigación tienes que usar el programita para que recolectes tus datos. O sea, lo recolectas todos tus datos, lo pones en un Excel y luego ves qué tipo de estudio estás haciendo, ¿ya? Si es, por ejemplo, no sé, pues hay distintos análisis de estadísticos, ¿no? La cosa es que buscas bien qué tipo de análisis estadístico vas a hacer en tu estudio. Puedes buscar en YouTube qué tipo de análisis hay. Y descargas un programa que es el SPSS, ¿ya? Con este programita, ese de acá pones tus datos ahí de todo tu estudio que has hecho, de acuerdo al análisis estadístico que te da cuenta que es tu estudio, y este programa lo hace todo. Bueno, igual tienes que trabajar algo, pues tienes que ordenar ahí algunas cosas, pero al final el programa te saca las gráficas, todo, ¿ya? Ahorita te doy otras más ideas, ¿ya? Para tu proyecto. Y entonces acá tenemos algunas referencias, pues mira, con respecto a la presión arterial de pulso. La presión arterial de pulso aumenta si aumenta el volumen sistólico y disminuye la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque volumen sistólico, ¿con qué tiene que ver? ¿Con presión arterial sistólica o diastólica? Responde. Volumen sistólico. ¿Presión arterial sistólica o diastólica? Respondan. ¿Con cuál tiene que ver? El volumen sistólico. Ajá, con presión arterial sistólica. ¿Y resistencia vascular periférica, sistólica o diastólica? Diastólica. Entonces, mira, acá empieza la magia ya. Yo te dije que presión arterial de pulso o presión de pulso, PP, es igual a presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica, ¿no? Eso sabes. Entonces, mira, tú para que aumentes esto en una resta,
Ya, esto es matemática también, mira. Tú, para que aumentes este factor de presión arterial de pulso en una resta, tienes que aumentar este, ¿no? Que es el minuendo, se llama este factor, ¿no? El minuendo en una resta, ¿no? Aumentas esto, entonces también aumenta la presión de pulso, ¿no? Porque aumentas la diferencia, ¿no? Estás aumentando el valor del minuendo. Entonces, si aumentas la presión arterial sistólica, aumenta la presión arterial de pulso. ¿Y cómo tú aumentas la presión arterial sistólica? Te dije. Si tú contraes más fuerte tu corazón genera más presión en la aorta, entonces aumenta la presión arterial sistólica, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo más puedes hacerlo? Puedes incluso bajar la presión arterial diastólica, ¿no? Entonces, generas un aumento aún mayor de esta presión de pulso, ¿no? Aumentas aún más la diferencia entre estas dos presiones, entre la sistólica y la diastólica. ¿Y cómo bajas la diastólica? ¿No? ¿Cómo bajas la diastólica? Te dije que esta tenía que ver con la resistencia vascular periférica, ¿no? Cuando ya se relaja el corazón. Entonces, la diastólica tú la bajas si han disminuido las resistencias vasculares periféricas. ¿Ya? Y entonces de esa manera, acá el resultado final de esta resta es mayor, ¿no? La diferencia es mayor, ¿no? Esta es la diferencia, este es el minuendo, el sustraendo, ¿no? Tú aumentas el minuendo, disminuyes el sustraendo, la diferencia aumenta. Y ahí eso lo extrapolas a presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y presión de pulso. Y ahí lo mismo pasa para el otro caso, pues sino que al revés, ¿no? Si te das cuenta, ¿ya? Eso es importante. Y acá está, mira. Acá con este de acá nunca te vas a olvidar. Presión arterial de pulso, vas a decir que es directamente proporcional al volumen sistólico o inversamente proporcional a la resistencia vascular periférica. O sea, si tú aumentas el volumen sistólico, aumenta la presión de pulso o la diferencia entre las presiones sistólica y diastólica, ¿no? Lo que está acá, pues, ¿no? Lo que está acá. Lo que está acá, no aumentas. Y si tú aumentas esto, la resistencia vascular periférica, ¿qué pasa con la presión de pulso? Disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque estás aumentando, pues, ¿no? Esta resistencia vascular periférica. Y si aumentas eso, baja la presión de pulso, ¿ya? Porque estás aumentando el minuendo, ¿no? Entonces estás reduciendo la diferencia. Es pura matemática nomás. No es tan complicado, es suma, resta, multiplicación, división, directamente proporcional, inversamente proporcional. Es lo que ya sabes desde primaria. Eso es corazón y vasos. Ya, entonces vamos con regulación de la presión arterial, ¿ya? ¿Cómo se regula esto? Pues cómo se regula la sistólica, la diastólica, ¿ya? ¿Cómo se regula todo eso? Ya te había enseñado, ¿no? En la clase pasada de la última clase de corazón que hicimos, que hay lo que es los varoreceptores. ¿Te acuerdas los varoreceptores? Teníamos varoreceptores de alta presión, o sea que estaban en contacto con sangre arterial, y teníamos varoreceptores de baja presión, que estaban en contacto con sangre venosa, ¿no? Dentro de los de alta presión, para los receptores de alta presión teníamos los del seno carotidio, ¿no? Los del seno carotidio y del callado de la aorta. Y de los de baja presión teníamos los varoreceptores que lo encontrábamos en dónde, en las aurículas, ¿no? En las aurículas, que liberaban ahí los péptidos natriuréticos atriales, si son de las aurículas, y los PNB, ¿no? Sí, los péptidos natriuréticos tipo B, si eran los varoreceptores de los ventrículos. Ya eso está en la clase pasada. Acá vamos a ampliar un poquito más con respecto a los varoreceptores de alta presión, ¿ya? Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema regulador de la presión arterial, pero más lento, ¿ya? Y está regulado por vía hormonal. El reflejo varoreceptor está mediado por vía neuronal. ¿Por qué es un reflejo? Pues, ¿te acuerdas cuando vimos sistema sensorial? Ya, pues, acá es importante eso. En este regulación de la presión arterial, ¿ya? Es importante que recuerdes sistema sensorial, ¿ya? Los reflejos. Los reflejos estaban formados por una vía que entra y una vía que sale, ¿no? Una vía aferente y una vía eferente que hemos visto. Entonces, vamos a explicarte acá cómo funciona este reflejo. Ya atento, no te vayas a distraer. Esto de acá no te lo van a enseñar así como ahorita, ¿ya? Entonces, tenemos acá dos
Varoreceptores de alta presión. ¿En qué lugares te dije? En el seno carotidio y acá, ¿no? En el arco aórtico. Y también teníamos algunos varoreceptores acá, ¿no? En el corazón. Pero esos son de baja presión. Pero enfócate en estos, que son los varoreceptores de alta presión, ya del seno carotidio y del callado de la aorta. Lo que quiero que te acuerdes siempre es que, como te dije en la clase pasada, estos de acá, ¿a qué responden? ¿A un aumento de la presión o a una disminución de la presión? A ver si te acuerdas la clase pasada. Los varoreceptores... Ajá, aumento, bien Johnny, estás estudiando tú. Chévere. A un aumento de la presión arterial, ¿ya? Estos responden a un aumento. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la presión arterial de tu cuerpo? Estos de acá van a querer bajar la presión arterial. ¿Y cómo lo hacen? Vamos a ver. Cuando tu cuerpo capta que ha aumentado la presión arterial a través de estos vasoreceptores, ¿y cómo lo captan? Pues, ¿por qué? Porque estos vasoreceptores son neuronas que tienen en su soma, tienen receptores que son canales iónicos dependientes de fuerza mecánica. O sea, estos canales iónicos se abren cuando la pared de por acá, la pared del seno carotidio, la pared del callado de la aorta se distiende. Entonces se distiende y abre canales iónicos y genera despolarización. Entonces, como genera despolarización, ese aumento de la presión arterial envía una señal y esa señal viaja por estas neuronas, que son neuronas que pertenecen, en este caso, si son varoreceptores del seno carotidio, son neuronas del nervio glosofaringeo, del noveno, ¿ya? Viajan por este nervio que se llama el nervio de Hering, ¿ya? Por si acaso, ya, pero no te van a preguntar esto que es neuroanatomía, nervio de Hering. Solamente lo que sí te preguntan es qué es el noveno par craneal, ¿ya? Ya el noveno par craneal que capta acá la información de la elevación de la presión a partir del seno carotidio. Y tienes al vago, pero el vago capta el aumento de la presión desde el callado de la aorta y también desde los otros vasoreceptores, ¿no? De baja presión. Pero ponte acá en el callado de la aorta, ¿ya? Entonces, ese es el vago. Entonces, ambos viajan acá y hacen sinapsis en un solo lugar, que es el núcleo del tracto solitario. ¿Te acuerdas el núcleo de tracto solitario, por qué nervios estaban formados? Por el 7, te decía en la clase de digestivo, creo, ¿no? 7, el 9 y el 10, ¿ya? Pero acá solamente estamos viendo el 9 y el 10, porque el 7 no tiene nada que ver con cardiovascular, ¿ya? Solamente el 9 y el 10. Entonces el 9 y el 10 llegan acá, al núcleo del tracto solitario, NTC, este rojito. Llegan acá y hacen sinapsis con interneuronas. Estas interneuronas pueden ser excitadoras e inhibidoras, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, excitan. Lo que sí, estos nervios del 9 y del 10 son excitadores, ¿ya? O sea, pueden liberar acetilcolina, ¿no? Que es un excitador, un neurotransmisor excitador. Entonces excitan acá estas interneuronas que pueden ser ahora excitadoras o inhibidoras. Se activan, por ejemplo, acá interneuronas excitadoras, ¿ya? Interneuronas excitadoras que viajan acá a estimular el núcleo motor dorsal del vago, ¿ya? O también estimulan acá el núcleo ambiguo. La cosa es que estos núcleos, tanto dorsal del vago, ambiguo, te sueltan fibras parasimpáticas. Y estas fibras parasimpáticas, tú sabes que el parasimpático, ¿qué hace con el corazón, con los vasos sanguíneos? Lo para, pues, ¿no? Al corazón lo para. Y los vasos sanguíneos les hace vasodilatación, ¿ya? El parasimpático, ¿no? Si te acuerdas. Pero más que todo tiene que ver con el corazón acá. Entonces, los nervios parasimpáticos, ¿no? Que son estimulados acá a partir del núcleo del tracto solitario, ¿no? Acá se estimularon estos nervios de acá, ¿ya? El núcleo motor dorsal del vago y acá el del núcleo ambiguo, acá estas neuronitas, viajan acá. Y como dice acá, ¿no? Es una neurona parasimpática postganglionar que libera acetilcolina en el corazón y el corazón se para, pues, ¿no? Y si el corazón se para, baja la frecuencia cardíaca, ¿no? Y si bajaba la frecuencia cardíaca era componente de qué? Junto con el volumen sistólico tenía que ver con el gasto cardíaco, ¿no?
Frecuencia cardíaca por volumen sistólico es igual a gasto cardíaco. Entonces, si te están bajando la frecuencia cardíaca con estos nervios parasimpáticos, se te baja el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco, ¿con qué tiene que ver? ¿No? El gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. La ley de Ohm, ¿no? Te da la presión arterial media, ¿no? O presión arterial. Entonces está bajando el gasto cardíaco. ¿Qué pasa con la presión? Baja también, ¿no? Y de esa manera la presión se baja. Está aumentada, ¿no? Se captó por los receptores que está aumentada, y a través de la disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución también de la contractilidad del corazón. ¿Qué pasa con la presión al final? Baja, pues, ¿no? Lo regresas a la normalidad. No te olvides. Eso ya te había explicado en la clase pasada, ¿no? Pero acá estamos que te hacemos recordar con un poquito más de componentes, ¿no? Un poco más explicada la vía aferente, que está formada por estos nervios acá, aferentes varoreceptores, y por estas eferentes que son fibras parasimpáticas, ¿ya? Eso pasa. ¿Y qué pasa con los vasos sanguíneos? Acá puede ir también, ¿no? En este caso, se activan acá lo que son neuronas, interneuronas ahora inhibidoras, ¿ya? Entonces ahora las neuronas inhibidoras, interneuronas inhibidoras, van a inhibir a nervios que salen acá del área vasomotora del bulbo raquídeo. Todo este es el bulbo, recuerda que todo viajaba al bulbo, ¿no? Llegaba al bulbo. Por eso el bulbo es el centro de la regulación de la frecuencia cardíaca, de la presión. Ahí en el bulbo está todo, pues, ¿ya? Igual de la respiración, de ahí vamos a ver en respiración. Pero acá estamos viendo la parte cardiovascular, pues. Entonces las interneuronas ahora inhibidoras viajan acá al área vasomotora, en el bulbo también, e inhiben a estas neuronas que son simpáticas. Pues estas neuronas que forman parte de la vía bulboespinal, porque vienen del bulbo raquídeo a la médula espinal. Estas neuronas normalmente lo que hacen es activar a neuronas preganglionares simpáticas del asta lateral de la médula espinal, ¿no? Ya, activan, y estas fibras simpáticas postganglionares activan sus efectos simpáticos, ¿no? Que es aumentar el trabajo del corazón, ¿no? Aumentar el gasto cardíaco, aumentar la presión. En los vasos sanguíneos hacen vasoconstricción, ¿no? Tanto de arteriolas como de vénulas hacen venoconstricción. Activan la médula suprarrenal, ¿no? Para la liberación de adrenalina, que te genere más aumento de la presión arterial, pero tú no quieres que aumente la presión arterial. Por eso tú lo que haces es mandar una señal a partir del núcleo del tracto solitario al área vasomotora para inhibir ahora. Quieres inhibir el área vasomotora, entonces se inhibe todo el sistema simpático. Entonces ya no hay un aumento de la presión arterial, ¿no? Tú quieres bajar, estás inhibiendo el área vasomotora, ¿ya? Entonces tú, ¿qué pasa? En resumen, ¿ya? En resumen, el reflejo vasoreceptor consiste en que cuando aumenta la presión arterial, los vasoreceptores mandan una señal al núcleo motor dorsal del vago y al núcleo ambiguo, que se llama área cardioinhibidora. Activan esta área cardioinhibidora, ¿ya? Formada por estos, núcleo motor dorsal del vago, núcleo ambiguo, para activar el sistema parasimpático, que te para el corazón y te baja la presión arterial. Ya sabes cómo, por todas las fórmulas que te enseñaron. Eso es uno. Entonces, activa al área cardioinhibidora, ¿no? Mediante acá las interneuronas excitadoras. Pero lo que hace es inhibir al simpático. ¿Y cómo lo hace inhibir al simpático? Ahora acá inhibe, ¿no? Inhibe al área vasomotora. Mientras que acá activa al área cardioinhibidora, se inhibe el área vasomotora. Y de esa manera la presión arterial baja. ¿Ya? ¿Sí se entendió? Para pasar a la lectura nada más, ya hay unas cositas por ahí que te explico más. ¿Se entendió? Bien, Johnny. ¿Ya? Entonces acá tenemos el reflejo vasoreceptor. En resumen, ya es un sistema de retroalimentación, ya sabes. ¿Qué hace? Te dije en conclusión, ¿no? Inhibe el centro vasomotor y activa el núcleo ambiguo, ¿no? Que es el que forma parte junto con el núcleo motor dorsal del vago del área cardioinhibidora. O sea, activa al área cardioinhibidora para inhibir al corazón. Ya está mediado por vasoreceptores y todos en las paredes del seno y el callado aórtico. Ya, pero eso es cuando aumenta la presión. Y como te digo, estos de acá mandan señal, o sea, activan señal excitadora acá al núcleo del tracto solitario cuando hay un aumento de la presión. Pero ¿qué pasa cuando baja la presión?
¿Qué pasa cuando baja la presión? ¿Ya? Acá te voy a decir algo, ¿ya? Mira acá. Te voy a explicar la fisiopatología de la hipotensión ortostática. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú estás dormidito acá en tu camita ya son las 6 de la mañana y tienes que levantarte y te levantas de golpe de tu cama, te sientas o te paras de frente. ¿Y cuál es ese mecanismo por el cual tú no te regresas a dormir? ¿No? ¿Cuál es ese mecanismo por el cual tú no te vuelves a echar a pesar de que ya estás parado? No es porque tienes que estudiar medicina, ¿no? Es por esto. Es por esto de acá, del seno carotídeo y el arco aórtico. Cuando tú te paras, cuando tú estás echadito, normalmente tu sangre se distribuye uniformemente por tu cuerpo. Pero tú te paras, y si eres una persona sana, ¿no? Que no tienes hipotensión ortostática, tu sangre al toque se distribuye por todo tu cuerpo y tu presión arterial se mantiene normal. Pero si eres una persona con hipotensión ortostática, ¿ya? Tú te vas a parar y te puede dar un mareo. Te mareas así de la nada, incluso te puedes desmayar y te caes vuelta a tu cama. A pesar de que quieras ir a estudiar tu medicina, no puedes, porque tienes hipotensión ortostática, te caes en tu cama vuelta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tu sangre, mira, no se distribuye normalmente. No llega acá al cerebro, mira. ¿No? Por eso te dan mareos y te puedes caer a tu cama. Pero ¿quién hace que tu sangre se distribuya al toque? Eso lo hace este sistema que estamos viendo acá. Pero eso pasa cuando baja la presión, ¿no? Porque tú te paras y cuando te paras de golpe te baja la presión arterial. Pero todo este sistema que hemos estudiado, no te capta bajas de la presión, no te capta la disminución de la presión arterial, te capta el aumento. Entonces pasa lo contrario, mira, analízalo. Si baja la presión arterial, todos estos vasoreceptores no se van a estimular. O bueno, sí se estimulan, pero su frecuencia de estimulación, o sea, su número de potenciales de acción, ¿no? Eso que ya sabes, sus potenciales de acción disminuyen. No se manda una buena frecuencia de descarga hacia acá, hacia el núcleo del tracto solitario, cuando te baja la presión. Entonces, si no se manda una buena mensaje aquí al núcleo del tracto solitario, nunca se va a estimular a las neuronas del área cardioinhibidora. Entonces, nunca se va a inhibir al corazón. ¿Y qué más? Nunca se va a inhibir al área vasomotora. Y entonces nunca va a haber se va a inhibir al simpático. El simpático va a seguir actuando. Entonces eso pasa cuando tú te levantas de golpe, pues, ¿no? No se capta en el reflejo vasoreceptor. Entonces tu sistema simpático sigue actuando, tu sistema simpático. ¿Y cómo actúa tu sistema simpático? ¿Qué hace el simpático con el corazón? Te aumenta la frecuencia cardíaca y si aumenta la frecuencia cardíaca ya sabes que al final te aumenta la presión, ¿no? ¿Qué hace con tus vasos sanguíneos? Hace vasoconstricción, venoconstricción, te activa la médula suprarrenal, se libera cortisol, se libera adrenalina y tú estás despierto, pues estás bacán para ir a estudiar, pues paradito ya. Tu sangre se distribuyó normal, ¿ya? Eso es rápido, pues, ¿no? Porque si no es rápido, te puedes desmayar, pues estás así. Esa es la hipotensión ortostática. Cuando ese sistema no funciona bien, todo este sistema de regulación que hemos estudiado. ¿Sí se entendió? Entonces esto pasa, mira, a ver. Si hay descenso de la presión arterial, ¿qué es lo primero que ocurre? Los vasoreceptores disminuyen su frecuencia de descarga. Entonces, si disminuyen su frecuencia de descarga, el área cardioinhibidora ya no se activa, pues. Ya no se activa. Si disminuyen su frecuencia de descarga, el área vasomotora ya no se inhibe, ya no se inhibe. Ya ocurre lo contrario, y sigue actuando el simpático para que mejore tu frecuencia cardíaca, tu gasto cardíaco, todo que aumente tu presión arterial, ¿no? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad de volumen sistólico, aumenta la vasoconstricción de arteriolas, aumenta la constricción de venas o venoconstricción, ¿no? Todo eso pasa cuando hay descenso de la presión arterial, ¿ya? Pero es porque ya disminuye la frecuencia de descarga de esto, pues. ¿Sí se entendió? Ya. Ya, eso es agudo, pues. Todo este sistema que hemos visto es a corto plazo, ¿ya? Te he explicado también la hipotensión ortostática, eso es a corto plazo, pues eso pasa al toque nomás. Todo el tiempo está pasando eso al toque, ¿ya?
porque tú estás en constante movimiento a cada rato. Tu sangre tiene que distribuirse bien por todos tus órganos, y eso es a corto plazo. Y ahora vamos a ver la regulación de la presión arterial, pero a largo plazo. Y esto es ya por hormonas, ¿no? Las hormonas tú sabes que median acciones a largo plazo. Entonces, tenemos este sistema, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, muy preguntado y que también se presta para muchos fármacos. Hay muchos fármacos que actúan en ese sistema. En resumen, lo que hace este sistema renina-angiotensina-aldosterona es que cuando tu presión baja, este sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa. Pero cuando tu presión disminuye, pero cuando tu presión aumenta, digo, cuando tu presión arterial aumenta, ¿ya? El sistema renina-angiotensina-aldosterona se inhibe. ¿Ya? Ese es el resumen. Ya si tú sabes eso, ya sabes casi todo. ¿Ya? Solamente lo que falta es analizar los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un mecanismo hormonal lento, como te digo, y más que todo, la presión arterial, o sea, si aumenta tu presión arterial, más que todo este sistema es porque lo que hace es aumentar la volemia, o sea, aumenta tu volumen de sangre en tus vasos sanguíneos, ¿ya? Eso hace tu sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque tiene que ver con el riñón, hay que regular el nivel de líquido en el cuerpo, pues, porque te acuerdas, si baja mucho el líquido de tu cuerpo, también te puede dar hipotensión, pues puede bajar la presión arterial, ¿ya? Cuando hay hipovolemia, ¿ya? Pero cuando tu volemia está bien, tu presión arterial está bien. Y si aumenta la volemia, si aumenta tu volumen de sangre, tu presión arterial aumenta también. ¿Y ahí cómo lo hace eso, pues? Vamos a ver acá el gráfico. Y todo se relaciona. Tú te vas a poner al final este ejemplo tú mismo y ya, pues así sale todo. Mira, tienes, por ejemplo, ¿cómo funciona? Tú estás en un bajo volumen sanguíneo, ¿ya? Cuando baja tu volumen de sangre y cuando baja tu presión arterial, ¿no? ¿Qué te dije? Que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el SRRA, ¿ya? Cuando hay un descenso del volumen sanguíneo y una baja de la presión arterial. ¿Cómo funciona esto? Eh, ¿Dónde empezamos? Bueno, todo es un ciclo, al final todo, vamos a empezar por cualquier lado. Vamos a empezar por acá, pues, ¿no? Ya. Tenemos al laboratorio del cuerpo, que es el hígado, ¿ya? El hígado libera una proteína inactiva. Bueno, sí, es una proteína inactiva que se llama angiotensinógeno, ¿ya? El angiotensinógeno es inactivo, se tiene que activar. ¿Y quién lo activa? Una proteína que se llama, bueno, este sí es una enzima, este es una enzima que se llama renina, ¿ya? Lo que hace la renina es cortar, uy, lo que hace la renina es cortar a este angiotensinógeno, lo corta en trocitos, y uno de esos trocitos es la angiotensina 1, ¿ya? Y lo activa el angiotensinógeno. Normalmente esto también te digo como tip, ¿ya? Cuando tú tienes una molécula que termina en genos, es porque son inactivos, ¿ya? Y también para que se activen tienen que cortarse. Estas moléculas son inactivas porque son muy grandes, tienen solamente una parte activa, ¿ya? Entonces la renina, lo corta esta parte blanco es inactiva. Toda esta parte que quedó se llama angiotensina 1, ¿ya? ¿Y la renina cómo se libera? Pues la renina se libera porque el riñón capta que en tu sangre hay menos esto, hay menos de esto, hay menos cloruro de sodio. Entonces, como en tu sangre hay menos cloruro de sodio, este cloruro de sodio normalmente jala el agua, ¿no? Entonces, si hay menos de estos, porque tu agua también está disminuida en tu sangre. Entonces, tu riñón capta que hay una hipovolemia. Eso lo capta a partir de qué? Pues lo capta en la acción del aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más en renal, pero más o menos así, seguro te acuerdas, ¿no? Estos son conceptos básicos. El aparato yuxtaglomerular que estaba formado por la mácula densa y unas célulitas que son las células yuxtaglomerulares, ¿no? ¿Ya? Son estas células yuxtaglomerulares las que van a liberar renina.
¿Ya? Te preguntan en tu examen qué células liberan renina y glomerulares. La mácula densa capta los niveles estos, pues, de sodio. Cuando estos bajan demasiado es porque hay una hipovolemia. Entonces tú quieres aumentar la presión arterial porque esa hipovolemia te baja la presión arterial también. Porque tu vaso sanguíneo pues está con poco líquido. Si está con poco líquido, tu presión arterial no está baja también, pues, ¿no? Porque la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre o el líquido dentro del vaso. Entonces, como hay poco líquido, hay poca fuerza que ejerce el líquido sobre el vaso, pues, sobre las paredes del vaso. Esa es la presión, ¿ya? Entonces, la angiotensina 1 se activa. Y la angiotensina 1 viaja por la sangre y llega hasta el pulmón. Y en el pulmón hay una enzima muy importante que es la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, que la angiotensina lo transforma en angiotensina 2. Y esta sí es la reina de todo este sistema, la reina angiotensina aldosterona. La angiotensina 2 se une a todos lados. La angiotensina 2 se une primero acá. En las glándulas suprarrenales nosotros tenemos una parte que es la corteza y la médula, ¿no? Te decía. En la corteza tenemos tres capitas, ¿no? Una capa glomerular, una capa fasciculada y una reticular. En la capa glomerular tenemos ahí celulitas que tienen receptores para la angiotensina 2, que son los receptores de angiotensina 2, ¿no? Receptor de angiotensina 2, ¿ya? Receptor de angiotensina 2. Entonces la angiotensina 2 se une a esos receptores y genera que de la capa glomerular se libere una hormona. Esa hormona es esta, la aldosterona, ¿ya? Y esa aldosterona viaja ¿a dónde? Viaja al túbulo contorneado distal, ¿ya? Por ahí más o menos. Antes, un poquito más lejitos del túbulo contorneado distal, casi llegando al túbulo colector, pero ahí, por ahí. Y entonces ahí hace que en el túbulo contorneado distal se expresen unos canales de sodio, ¿ya? Unos canales de sodio que se llaman ENaC, que son canales epiteliales de sodio. Y lo que hace eso es reabsorber sodio a la sangre. Entonces la aldosterona, pregunta de examen, reabsorbe sodio, o sea, recoge el sodio de la orina, o sea, evita que se vaya más sodio por la orina, pues, junto con agua. Entonces reabsorbe sodio y a la vez te jala agüita, pues, a la sangre. Y de esa manera se recupera el líquido que se está perdiendo, ¿ya? Y también hace otra cosa la aldosterona, te expulsa potasio. Ya, la aldosterona te absorbe sodio y te expulsa potasio y te expulsa también hidrogeniones, ¿ya? Te expulsa estos dos. Pregunta de examen, ¿ya? Eso hace la aldosterona. Aparte de que hace más cosas, pues, pero esos son los efectos principales. Ya vamos a ver en algún momento lo que es la aldosterona y su acción. Y entonces la aldosterona genera que se disminuye la excreción de agua, pues, ¿ya? Y entonces la aldosterona al final genera que disminuye la excreción de cloruro de sodio y agua, y eso hace que se retenga líquidos y aumenta el volumen y la presión arterial, ¿ya? ¿Qué más hace la angiotensina? Ese es por una parte, pues la angiotensina en las suprarrenales, con la aldosterona. Ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues, en ese orden. Pero la angiotensina 2 también puede llegar acá, a nivel del hipotálamo, ¿ya? Y en el hipotálamo, la angiotensina 2 funciona como un neuropéptido, ¿no? ¿Te acuerdas los neuropéptidos? Ya, pues. Acá la angiotensina te genera en el hipotálamo la liberación ¿de qué? De ADH. Y esta hormona se llama ADH porque se llama antidiurética. O sea, antidiuresis, evita que te orines, evita que expulses más agua por la orina, entonces de esa manera retienes más líquido, ¿no? La antidiurética. La antidiurética, una vez te dije, ¿no? Que se encargaba de actuar sobre las células del túbulo colector, ¿no? Expresaba lo que es permitía la expresión de la coporina 2, ¿te acuerdas? La coporina 2. Y la coporina 2 permitía la reabsorción de agua, ¿no? Entonces el agua pasa a la sangre nuevamente, de la sangre. El agüita se regresa a la sangre y entonces de esa manera también tú aumentas, ¿qué? Acá está, ¿no? Disminuye la excreción de agua, ¿no? Y disminuyes todo, pues disminuye la excreción de agua, de cloruro de sodio y aumentas el volumen y la presión, ¿ya? Eso haces con angiotensina 2
aumentando la expresión de antidiurética, hormona antidiurética. Y también acá a nivel del hipotálamo, la angiotensina 2 te genera sed, o sea, te genera tu respuesta conductual también. Entonces hace que tú vayas por un poco de agua, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más hace? La angiotensina 2 te aumenta la actividad de los nervios simpáticos. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Ya? Esto ya lo hemos visto, que si se aumenta la actividad simpática ante una baja de la presión, ¿no? Eso ya sabes, ¿no? Cuando baja el volumen y la presión arterial, aumenta la actividad simpática, ¿ya? Eso es el sistema renina-angiotensina aldosterona cuando baja la presión arterial, cuando baja la volemia. Ahora al contrario, ¿qué hace este sistema cuando aumenta mucho el volumen de la sangre, cuando aumenta mucho la presión arterial? Ya puede hacer lo contrario nomás, ¿no? Ahora, acá actúan otros receptores, ¿no? Acá están los receptores de baja presión. Acá actúa pues, que es el péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial, ¿te acuerdas? Cuando aumentaba mucho la presión arterial, cuando aumentaba mucho la presión, la volemia, ¿no? Cuando aumentaba mucho la volemia, ¿dónde es que hay más sangre? En las venas, ¿no? Entonces, esa sangre de las venas está en aumento, pues. Y como las venas, toda la sangre la regresan acá a la aurícula, en la aurícula te decía que había varoreceptores de baja presión, ¿no? Que se encargaban de liberar estimular a los miocitos auriculares para la liberación de péptido natriurético auricular. Y ese péptido natriurético auricular, ¿qué hacía? Estimulaba ¿qué? Te dije algunas cosas, ¿no? Estimulaba la ¿qué? La diuresis, ¿no? Más que la diuresis, la natriuresis. O sea, la natriuresis, la expulsión de sodio por la orina. Y si se expulsa sodio con cloro, también se expulsa el agua, pues. Y de esa manera, cuando aumenta el volumen de una persona, cuando aumenta la presión arterial, el péptido natriurético arterial se libera más, pues se libera más y se expulsa más, más líquido, ¿ya? Actúa acá sobre las suprarrenales para disminuir la expresión de aldosterona, ¿no? Ahora ya no quieres retener líquidos, ahora quieres expulsarlos. ¿Ya? Actúa acá en el riñón para disminuir la expresión de renina, angiotensina 2, ¿no? Entonces, aumenta la excreción de cloruro de sodio, disminuye el volumen, ¿ya? Disminuye la presión arterial. Este péptido natriurético también te hace vasodilatación. El vasodilatador también es el péptido natriurético atrial. ¿Y te acuerdas también cuando se estimulaba vuelta al ventrículo? Teníamos el PNV, ¿no? Que era el péptido natriurético ventricular, ¿ya? Este es igualito que el péptido natriurético atrial, sino que es sintetizado en los ventrículos. Y este PNV es indicador de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando la sangre se acumula acá en una insuficiencia cardíaca primero, ¿ya? En una insuficiencia cardíaca lo que pasa con el corazón es que es insuficiente. O sea, el corazón no puede bombear la sangre, ¿ya? No puede bombear la sangre. Entonces, la sangre se acumula en el ventrículo. Y como hay mucha sangre en el ventrículo, aumenta el volumen del ventrículo, entonces se estimulan los vasoreceptores, ¿no? De baja presión ahí en el ventrículo que estimulan la síntesis del PNV, ¿ya? Entonces, en una insuficiencia cardíaca está aumentado este PNV. Pero antes del PNV hay otra proteína que es su precursor, que es el ProPNV. Y este es el que en realidad lo miden en el laboratorio. Cuando está aumentado el ProPNV, es signo de insuficiencia cardíaca. ¿Pero por qué? Pues porque el volumen está aumentado en el ventrículo, porque el corazón está insuficiente, porque no puede expulsar la sangre con solvencia, pues se queda ahí acumulada la sangre y aumenta la distensión del ventrículo que hace que se libere PNV, ¿ya? Por eso el ProPNV como es su precursor, queda aumentado en el laboratorio, pruebas de laboratorio, insuficiencia cardíaca. ¿Se entendió esa parte? Ya. Ya, por último, ya esta parte y terminamos con sus sugerencias para su proyecto, ¿ya? Y eso es importante, ya todo esto de acá lo pueden evaluar en su proyecto, todas estas ideas que les estoy dando de gasto cardíaco, volumen sistólico, pero en la altura. Viscosidad, hematocrito, flujo sanguíneo, ya, ruidos cardíacos,
Todo eso de ahí que les he explicado ya. Incluso cuando vean después el tema de temperaturas, cuando vean respiratorio, ventilación, perfusión, espirometría, ¿ya? Espirometría, cuando veamos en respiratorio esta semana, ahí también eso se evalúa. Ahí en el laboratorio hay el material para que hagan la espirometría, ¿ya? Todo eso pueden evaluar, pero ya conociendo esto, pues. Y ahora vamos a evaluar las respuestas cardiovasculares en el ejercicio, ¿ya? Que es lo mismo que ya les he estado diciendo, esto lo van a sacar al toque. ¿Qué pasa acá? Con este gráfico al toque, ¿ya? Para resumir. Y de ahí ustedes pueden leer lo de arriba, ¿ya? Para avanzar en la clase voy a explicar este grafiquito nomás, ¿ya? ¿Qué pasa cuando haces ejercicio? Primero se capta una señal en tus propios receptores de tu músculo, de tus articulaciones, que envían una señal hacia el sistema nervioso central para que aumenten el tono simpático y disminuyan el tono parasimpático. Entonces, si se aumenta el tono parasimpático en el ejercicio, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad del corazón y aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué más hay? Hay contracción de arteriolas, pero ¿de qué arteriolas había en el ejercicio? De la piel, las renales, ¿no? De esas. Y de las digestivas, ¿no? Las cutáneas, las esplánicas y las renales. ¿Qué más había en el ejercicio? Se aprietan las venas, ¿no? Venoconstricción. Y esa venoconstricción aumenta el retorno venoso. Y ese aumento de retorno venoso aumenta el gasto cardíaco también, ¿no? Para que tu corazón bombee más sangre a tus músculos, pues, para que puedas hacer tu ejercicio. ¿Ya? Hay respuestas locales, ya estas son la parte central sistémica, pero también respuestas locales en el mismo músculo. ¿Qué pasa en el mismo músculo? El músculo, de tanto que hace ejercicio, libera algunos metabolitos vasodilatadores. ¿Cuáles son esos metabolitos vasodilatadores? Potasio. Hay mucha repolarización del músculo, libera potasio, libera adenosina, que es un vasodilatador, la adenosina. Se usa como fármaco también a veces como fármaco cardiovascular, la adenosina. ¿Ya? Esos son los metabolitos vasodilatadores. ¿Y qué te hacen? Vasodilatan arteriolas del músculo esquelético. ¿Para qué? Para que tu músculo esquelético le llegue más flujo, ¿no? Cuando hay vasodilatación, hay más flujo, ya sabes, ¿no? Y baja la resistencia vascular periférica, ¿no? Resistencia vascular total. Y todo conlleva un aumento del flujo sanguíneo al músculo, pues. Por eso es que cuando tú analices a una persona que hace ejercicio, su presión arterial, la que más aumenta, ¿cuál crees que sea? Según este gráfico, a ver, dime al toque, ¿cuál crees que sea la presión arterial? ¿La sistólica o la diastólica? La que aumenta más en una persona que hace ejercicio. Bien, ajá, sistólica. Te van a preguntar también eso, no te olvides. Pero todo sale por esto, ya, todo sale por eso. Al final, la pregunta que te hagan, tú razónala nomás un ratito, ¿no? Ahí en tu examen, si estás en examen, la razonas y marcas tu respuesta. Respuesta cardiovascular ahora en la bipedestación. O sea, cuando tú estás de pie. Cuando estás de pie, ¿qué pasa? Cuando estás de pie mucho tiempo, se acumula sangre en tus venas, ¿sí o no? En las venas de tus miembros inferiores. Ya, eso es por razonamiento. Si se acumula sangre en las venas, ¿no? Por gravedad también disminuye el retorno venoso, ¿no? Es más difícil que la sangre regrese a tu corazón. Entonces, si disminuye el retorno venoso, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Se reduce también, pues, ¿no? Porque menos sangre le llega al corazón, menos bota. Si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión arterial? Presión arterial en este caso sistólica, ¿no? ¿Qué pasa? Baja también, ¿no? La presión arterial. Y si baja la presión arterial, el reflejo vasoreceptor ya no se activa, ¿no? Y como no se activa el reflejo vasoreceptor, no se envía una señal para activar el sistema parasimpático. ¿Cuál predomina? El simpático, ¿no? Como te había dicho. Cuando baja la presión, aumenta el simpático. Y como aumenta el simpático, ¿qué pasa con todo vuelta? Corazón, todo esto que ves acá, lo que ya sabes cuando aumenta el simpático. Arteriolas, constricción de arteriolas, aumenta la constricción de arteriolas y todo eso, y aumenta la resistencia vascular periférica. Venas, hay constricción de las venas, porque está que te baja la presión arterial, pues tú quieres aumentar la presión arterial, porque en bipedestación, si tú te quedas mucho tiempo parado, a veces no te das cuenta o sea, si eres una persona que está enferma, no tiene alguna dificultad cardíaca, a veces te puedes desmayar, pero si es una persona sana puede estar normal, pues, ¿no? Tanto tiempo parado. Pero también al final uno se cansa, ¿no? Siente algunos mareos por ahí. No sé si alguna vez te ha pasado, pero tienes todo este sistema que te aumenta nuevamente la presión, pues, ¿no?
¿ya? Entonces regresa a la presión arterial con normalidad. Y eso pasa también cuando tú, en lugar de quedarte parado, empiezas a caminar nuevamente. Pues si empiezas a caminar nuevamente, los músculos de tus piernas contraen a las venas y aumenta el retorno venoso y todo, y tu presión arterial regresa a la normalidad. Por eso es que no es muy bueno tampoco quedarse mucho tiempo parado, pues no tienes que caminar también. O no es muy bueno quedarse sentado también, para que tu corazón trabaje. Por eso a las personas con diabetes se les recomienda hacer actividad física, tener una vida saludable, ¿no? Para que su corazón trabaje bien. Esas personas pueden tener un corazón con insuficiencia. O incluso esas personas con diabetes pueden ser hipertensas, ¿no? Pueden tener hipertensión arterial. Y esa hipertensión arterial, tienes tu corazón así, tu aorta. Como la aorta está con la presión arterial aumentada, ¿no? Hipertensión arterial, ¿qué aumenta? La poscarga, ¿no? Aumenta la poscarga, como ya sabes. Entonces el corazón, más difícil que bote sangre, ¿no? Más difícil que bote sangre. Entonces empieza a acumular de sangre acá el ventrículo. El corazón se hace insuficiente, ¿ya? Y otra cosa también, los diabéticos, por ejemplo, ¿por qué les recomiendan que hagan ejercicio? Porque cuando tú haces ejercicio, tú sabes que el músculo consume glucosa un montón, glucosa, glucosa. Entonces, el diabético que tiene los niveles de glucosa elevados en la sangre, cuando hace ejercicio, esa glucosa se guarda en su músculo, ¿no? Se recapta para que el músculo pueda hacer sus funciones de contracción y todo eso. Por eso es que a las personas con diabetes, a las personas con obesidad, a las personas que tienen problemas endocrinos, problemas cardiovasculares, a la mayoría se les receta realizar actividad física, ¿no? Para que aumenten su funcionalidad cardíaca. ¿Y ahora qué pasa en una hemorragia? Igualito. En una hemorragia baja el volumen sanguíneo, ¿no? Un paciente chocado, baja la volemia, baja la presión arterial. Baja la presión arterial, no se manda la señal por el reflejo vasoreceptor. Entonces el tono simpático aumenta y te hace todo lo que ya sabes. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, aumenta la contracción de arteriolas, aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la venoconstricción, aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco y todo eso te genera aumento de la presión arterial. Pero también en una hemorragia actúa sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema a largo plazo. Al toque el riñón capta que se está perdiendo líquido, se está perdiendo sodio y cloro, se está perdiendo agua, entonces se activa la liberación de renina por las yuxtaglomerulares, se activa la angiotensina 2, ¿no? A partir de la angiotensina 1 por la ECA en el pulmón, ¿ya? Aumenta la resistencia vascular periférica, porque la angiotensina 2 es un vasoconstrictor, también te había dicho, ¿te acuerdas? Y entonces, pero también genera la activación de aldosterona, ¿no? En la capa glomerular de la corteza, aumenta la resolución de sodio, aumenta la volemia, aumenta la presión, ¿ya? ¿Qué pasa también cuando baja la presión arterial, ¿no? Disminuye acá lo que es la presión hidrostática del capilar. Entonces, si disminuye la presión hidrostática del capilar, ya no se expulsa tanto líquido, ¿no? Porque disminuye la presión hidrostática del capilar. Entonces, lo que va a pasar ahora es que se reabsorbe más líquido, aumenta la volemia, aumenta la presión arterial, ¿ya? Eso pasa en una hemorragia, son los mecanismos. Y hasta ahí llegamos, chicos. Eso es todo por sistema cardiovascular. Solamente faltaría electrocardiograma, pero eso ya no lo voy a hacer porque no me va a dar tiempo ya de acabar. Esta semana es la última, hay que ver respiratorio, ¿ya? Tenemos que hacer respiratorio para que sepan todo prácticamente la fisiología. Esto es todo de la fisiología cardiovascular, respiratorio, renal. Aunque sepan esos tres, ya saben todo ya. Porque el resto es igualito. Llegan endocrinos, son igualito proteínas G, receptores acoplados a canales iónicos y todo eso, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a las ideas para su proyecto, ¿ya? Vamos a pausar la grabación.